La profecía oculta de la Biblia que se está cumpliendo hoy. Existe una verdad escondida en las páginas más antiguas de la Biblia. Una verdad que no fue escrita para el ayer, sino para el tiempo que vivimos hoy. La mayoría de las personas la ha leído sin detenerse, como si fuera un pasaje más, pero en realidad guarda un anuncio que se revela justo ahora, en medio de los sucesos que sacuden al mundo entero. ¿Por qué casi nadie habla de esto? Tal vez porque su cumplimiento es tan evidente que resulta incómodo aceptarlo, o quizás porque al reconocerlo ya no queda espacio para la indiferencia. Imagina por un momento que las guerras, las crisis económicas, los cambios en la naturaleza y hasta los avances tecnológicos no son simples casualidades históricas. Imagina que todo forma parte de un guión ya escrito hace miles de años. Esa es la revelación que hoy se abre frente a ti. Una profecía oculta, ignorada por generaciones, pero que ahora late con fuerza en cada noticia, en cada señal, en cada movimiento del escenario mundial. Este no es un mensaje para entretenerte, es un llamado a despertar. Porque si esta profecía está cumpliéndose hoy, entonces la pregunta inevitable es, ¿qué papel estás llamado a cumplir dentro de ella? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que ves tu presente y la urgencia de tu futuro. La pregunta que despierta el misterio. Desde el inicio de la humanidad, los hombres han buscado respuestas sobre su destino. Las culturas antiguas observaron los cielos, anotaron señales, escribieron en piedras y papiros intentando descifrar qué vendría después. Pero ninguna fuente ha resistido tanto el paso de los siglos como la Biblia. Sus páginas contienen relatos históricos, mensajes de esperanza y advertencias que atraviesan generaciones. Sin embargo, dentro de esas mismas páginas, se encuentran también profecías que no todos quisieron mirar con detenimiento. Algunas son tan claras que hasta los más escépticos admiten su impacto, pero otras permanecieron ocultas, veladas, esperando el momento exacto para cobrar sentido. Y es ahí donde nace la gran pregunta. ¿Podría existir una profecía escrita hace miles de años que se está cumpliendo hoy mismo ante nuestros ojos sin que la mayoría de las personas lo perciba? No se trata de especulación ni de conspiraciones inventadas para asustar. Es una invitación a mirar con seriedad, a abrir los ojos ante lo que está sucediendo en el mundo y confrontarlo con lo que ya estaba escrito. Piénsalo un instante. ¿Qué probabilidades habría de que acontecimientos tan específicos, descritos por hombres que vivieron en épocas remotas, tengan una relación directa con lo que la humanidad experimenta en el presente? Si fuera solo una coincidencia aislada, podríamos descartarlo. Pero cuando vemos patrones repetidos, cuando las piezas comienzan a encajar de forma precisa, surge la certeza de que lo que está escrito no es casualidad, sino parte de un plan. La pregunta que despierta el misterio no es simplemente si una profecía antigua se está cumpliendo, sino si tú mismo eres consciente de ese cumplimiento. Porque mientras millones viven atrapados en la rutina, preocupados por lo inmediato, la historia se mueve rápidamente hacia un desenlace anunciado con siglos de anticipación. Y cada evento que ocurre no solo es una noticia pasajera, sino un recordatorio de que estamos viviendo un tiempo señalado. El misterio es profundo porque desafía nuestra manera de entender la vida. Nos obliga a considerar que no estamos frente a un futuro abierto y sin rumbo, sino frente a un camino escrito por la mano de Dios. Un camino que avanza con precisión, cumpliendo palabra tras palabra, aunque muchos se nieguen a aceptarlo. La profecía, lejos de ser un simple texto religioso, se convierte en un espejo que refleja el estado del mundo actual. Y lo más desconcertante es que mientras los profetas lo vieron en visiones y lo describieron con símbolos, nosotros lo vemos con nuestros propios ojos en tiempo real. Si todo lo que está sucediendo fuera anunciado de antemano, entonces la realidad adquiere un peso distinto. Los conflictos internacionales ya no son solo luchas de poder, los cambios en la economía no son simples ajustes de mercado, la aceleración de la tecnología no es únicamente fruto de la inteligencia humana. Todo responde a un engranaje mayor, donde cada pieza cumple un propósito que fue revelado hace miles de años. Y aquí surge otra pregunta inevitable.
¿Qué propósito tiene que nosotros estemos viviendo justo en esta generación y no en otra? Las profecías no fueron dadas para entretener la curiosidad, sino para despertar a las personas. Por eso, cuando preguntamos si una de ellas se está cumpliendo en la actualidad, lo que realmente estamos planteando es un reto personal. Porque si es cierto que la Escritura se está cumpliendo, entonces también es cierto que el tiempo se acorta, que el margen para la indiferencia se desvanece y que la neutralidad deja de ser una opción. Reconocer el cumplimiento de una profecía es reconocer que el reloj de Dios sigue su curso y que no se detendrá hasta que cada palabra haya llegado a su destino final. La pregunta que despierta el misterio no se responde con frases rápidas ni con excusas cómodas. Requiere honestidad. Requiere que observes los titulares de hoy, que compares los acontecimientos de nuestra era con lo escrito hace siglos y que te atrevas a admitir que la coincidencia ya no es suficiente para explicarlo. El mundo avanza hacia un punto crucial y, aunque muchos lo ignoran, el escenario descrito en la profecía está tomando forma con exactitud. Tal vez la razón por la cual esta profecía fue ignorada durante tanto tiempo es porque aún no había llegado la generación que debía verla cumplirse. Pero hoy, al analizar lo que sucede en las naciones, en la sociedad y en la tecnología, queda claro que ese momento ha llegado. Y entonces, lo único que queda es enfrentar la pregunta que todo lo cambia. Si esta profecía se está cumpliendo ahora, ¿qué significa para ti, para tu vida y para tu futuro? Esa es la pregunta que abre el misterio, y responderla es el primer paso para entender lo que vendrá después. Un texto olvidado en las Escrituras. Entre las páginas de la Biblia existen pasajes que han sido repetidos una y otra vez, estudiados en templos, enseñados en escuelas dominicales y recordados en sermones. Son los textos que todos conocen, los que se han convertido en parte del lenguaje común de la fe. Pero también existen otros fragmentos, silenciosos, que rara vez se leen en público y que parecen quedar ocultos en la memoria de los creyentes. Y no es porque carezcan de importancia, sino porque su mensaje se adelantaba a tiempos que aún no habían llegado. Ese es el caso de la profecía que hoy comienza a revelarse, un texto olvidado que, en apariencia, se mantenía dormido, esperando despertar en la generación precisa. Piensa en esto. Si Dios inspiró a sus profetas a escribir cada palabra, ¿por qué permitiría que algunas quedaran en la sombra? La respuesta es sencilla. No todas las verdades fueron destinadas para todas las épocas. Hay mensajes que solo podían entenderse cuando el escenario histórico estuviera preparado. Y lo que antes parecía incomprensible, hoy se ilumina con una claridad sorprendente. Ese pasaje olvidado es como una carta cerrada durante siglos que de repente se abre en medio de los acontecimientos actuales. Lo impresionante de este texto no es solo lo que dice, sino la manera en que fue escrito. Sus símbolos parecían extraños, sus referencias parecían distantes, pero ahora esas mismas palabras encajan con el mundo moderno de una forma que ningún lector antiguo habría imaginado. ¿Acaso no es intrigante pensar que hombres que vivieron sin electricidad, sin ciencia moderna, sin tecnología, describieron con exactitud procesos que hoy son cotidianos para nosotros? ¿No resulta desconcertante que su visión alcance con precisión escenarios que ni siquiera la mente más avanzada de su época podía concebir? Un texto olvidado en las Escrituras es mucho más que un pasaje poco leído. Es una llave escondida, capaz de abrir un entendimiento completamente nuevo. Durante siglos, miles de ojos pasaron por esas palabras sin detenerse, como si fueran un simple adorno literario. Pero ahora, con cada nueva crisis global, con cada descubrimiento científico, con cada transformación social, el contenido oculto de ese texto resuena con fuerza. Es como si el tiempo mismo estuviera subrayando sus frases para que no podamos ignorarlas más. Este texto olvidado no fue dejado al azar. Su ubicación en la Biblia, su lenguaje enigmático, incluso su aparente simplicidad, forman parte de una estrategia divina para proteger su mensaje hasta el momento preciso. Y ese momento
parece haber llegado. Lo que antes se percibía como metáfora, ahora se entiende como descripción. Lo que antes se interpretaba como exageración, ahora se lee como predicción. Y lo que antes se veía como misterio, ahora se revela como advertencia. Al detenerte en estas palabras, no puedes evitar sentir que este pasaje estuvo esperando justamente nuestra generación. Porque si algo demuestra este descubrimiento, es que la Biblia no habla solo del pasado, habla del presente con una precisión que desconcierta. Cada frase, cada símbolo, adquiere vida al compararlo con lo que estamos viviendo en carne propia. Y ahí surge la urgencia de prestar atención, porque ignorar este texto hoy sería equivalente a cerrar los ojos ante la evidencia más clara de que lo profético está en marcha. Lo olvidado ahora se convierte en lo esencial. Lo que parecía oculto ahora se levanta como un faro. La voz de un profeta antiguo resuena en pleno siglo XXI, y su eco atraviesa las fronteras de la historia para alcanzar nuestra realidad. No podemos seguir leyéndolo como si fuera literatura pasada. Es un mensaje vivo, urgente y directo, escrito para ti, para mí, para todos los que tenemos la responsabilidad de entender que el cumplimiento de la profecía no es una posibilidad lejana, sino una realidad en pleno desarrollo. El pasaje olvidado se abre frente a nosotros como un espejo, y en él se reflejan las señales que vemos cada día. El mundo no puede explicarlo, los expertos lo descartan, pero la verdad permanece. Lo que estaba escrito, hoy se está cumpliendo. Y al reconocerlo, ya no hay vuelta atrás. Una vez que los ojos se abren, no pueden cerrarse. Una vez que el mensaje resuena, no puede silenciarse. Ese texto olvidado en las Escrituras se ha convertido en la clave para entender el tiempo en el que vivimos. El contexto profético silenciado. Cada profecía bíblica fue pronunciada dentro de un marco histórico específico. Los profetas hablaban a su generación, denunciaban injusticias, anunciaban juicios inmediatos y daban esperanza para un futuro lejano. Sin embargo, muchos de esos mensajes tenían una doble dimensión. Eran relevantes para su tiempo y al mismo tiempo contenían visiones que se proyectaban hacia el final de los tiempos. El problema es que esa segunda dimensión era tan difícil de comprender que, con el paso de los siglos, terminó siendo silenciada, ignorada, como si se tratara de metáforas sin mayor relevancia. Lo que parecía demasiado extraño para ser entendido simplemente se dejaba de lado, y así el contexto profético quedó sepultado bajo capas de indiferencia. Imagina a un hombre del mundo antiguo escuchando hablar de señales en los cielos, de reinos que se unifican con poder global, de marcas que controlarían la vida de cada individuo, de tecnologías que dominarían la comunicación y la economía. Para él, esas ideas no tenían referencia alguna. Lo único que podía hacer era registrar la visión tal cual la recibió y dejarla en manos de las generaciones futuras. Esa incapacidad de comprender plenamente lo visto generó siglos de silencio. Las palabras estaban ahí escritas, pero no había contexto histórico que permitiera darles sentido, y por eso muchos intérpretes las redujeron a símbolos vacíos, pensando que jamás tendrían aplicación real. El contexto profético silenciado también responde a un misterio divino. Dios nunca reveló todo de una sola vez. Eligió momentos, épocas y generaciones para que ciertas verdades fueran entendidas. De la misma manera que Daniel recibió visiones que él mismo no pudo explicar y fue instruido a sellar las palabras hasta el tiempo del fin, así también muchas profecías quedaron selladas en la mente de la humanidad. No estaban destinadas a ser comprendidas en el pasado. Eran mensajes guardados para ser descubiertos en los últimos días, cuando la historia global mostrara las condiciones exactas para darles vida. Durante siglos, la Iglesia, los estudiosos y los líderes espirituales hicieron enormes esfuerzos por interpretar lo que parecía incomprensible. Pero como las piezas del escenario aún no existían, los intentos terminaban siendo fragmentados, insuficientes. Algunos incluso llegaron a afirmar que ciertas profecías jamás se cumplirían literalmente, que debían ser entendidas solo como lenguaje poético. De esa manera, lo que debía ser un llamado a la vigilancia
se transformó en un eco lejano, silenciado por la incredulidad. Hoy, sin embargo, ese silencio se rompe, porque el contexto que antes faltaba ahora se encuentra frente a nosotros. La globalización, la tecnología, los cambios en la naturaleza, los movimientos políticos internacionales, todo encaja de manera asombrosa en las antiguas visiones. Lo que parecía simbólico se convierte en literal. Lo que se creía imposible ahora es parte de nuestra vida diaria. Y es precisamente en este punto donde la profecía cobra sentido, no porque haya cambiado el texto, sino porque el escenario de la historia alcanzó el nivel necesario para activar su cumplimiento. Este despertar genera un impacto inevitable. Descubrimos que el silencio no significaba ausencia, sino preparación, que lo que parecía olvidado en realidad estaba reservado para nosotros, y que lo que una vez se leyó con desconcierto, hoy se lee con urgencia. El contexto profético silenciado durante siglos se ha transformado en la clave que nos permite comprender que estamos entrando en un tiempo diferente, un tiempo señalado, un tiempo profético. Y esa comprensión exige una respuesta, porque si lo que estaba sellado ahora se abre, entonces la pregunta es clara. ¿Estamos listos para enfrentar lo que viene cuando la profecía ya no es un misterio oculto, sino una realidad que se está cumpliendo ante nuestros ojos? La señal que nadie quiso ver. A lo largo de la historia, las personas han buscado señales visibles que confirmen la veracidad de las profecías. Guerras, hambrunas, desastres naturales, todo se ha interpretado como evidencia de que algo mayor estaba en marcha. Sin embargo, hay una señal que permaneció frente a la humanidad durante generaciones y que, a pesar de su claridad, fue ignorada. No porque no fuera evidente, sino porque aceptar su existencia significaba confrontar una verdad incómoda. El cumplimiento de la profecía no era un asunto lejano, sino una realidad presente. Lo fascinante de esta señal es que no se manifestó de golpe, sino lentamente, como un proceso que crecía en silencio. Al principio parecía irrelevante, apenas un cambio más en el tejido social, pero con el paso del tiempo se consolidó hasta el punto de que hoy es imposible negarla. Y sin embargo, la mayoría prefiere seguir con los ojos cerrados, fingiendo que nada ha cambiado, porque admitirla implica aceptar que vivimos en una etapa decisiva de la historia humana. Esta señal que nadie quiso ver no es un simple acontecimiento aislado, es un conjunto de transformaciones globales que convergen de manera exacta con lo que los profetas describieron siglos atrás. El fortalecimiento de poderes centralizados, el dominio de la tecnología sobre la vida cotidiana, la fragilidad de la economía mundial y el cambio de valores en la sociedad son piezas que encajan con precisión quirúrgica en el mensaje profético. Pero al ser tan cotidianas, al estar tan presentes en la vida diaria, pasan desapercibidas. Nos acostumbramos a ellas, hasta el punto de no reconocer que constituyen un anuncio claro de lo que se está cumpliendo. El error más común ha sido esperar señales espectaculares, catástrofes de gran magnitud que sacudieran de inmediato la conciencia del mundo. Pero la profecía muchas veces se cumple en lo ordinario, en procesos graduales que parecen inofensivos, hasta que, de repente, muestran su verdadero alcance. Es en lo pequeño donde se esconde lo grande. Es en lo cotidiano donde lo eterno se hace visible. Y es por eso que tantos han pasado por alto la señal, porque no vino envuelta en dramatismo, sino en normalidad. Y lo normal siempre es más fácil de ignorar. Hoy esa señal se hace imposible de negar. Está escrita en las noticias, en la manera en que los gobiernos interactúan, en los cambios que afectan la vida de millones. Es visible en la transformación de los valores, en la imposición de ideologías, en la manipulación de masas a través de herramientas digitales. Todo está ahí, como un mapa que apunta directamente a lo que fue anunciado en las Escrituras. Y aún así, muchos eligen cerrar los ojos, porque abrirlos significaría reconocer que el tiempo ya no es el mismo, que el reloj profético sigue avanzando sin detenerse. La señal que nadie quiso ver ahora se convierte en un testimonio innegable. No se trata de un futuro posible,
sino de un presente tangible. Su poder no radica en lo espectacular, sino en lo evidente. Está frente a nosotros, y cada día que pasa, su cumplimiento se hace más claro. La ignorancia ya no es una opción. La indiferencia se transforma en peligro, porque aquel que no ve la señal pierde la oportunidad de prepararse, y el que la reconoce comprende que no puede seguir viviendo como si nada estuviera ocurriendo. Esa señal, ignorada por siglos, hoy se levanta como un anuncio solemne, una advertencia que exige atención. Y tú, al escuchar estas palabras, debes preguntarte, ¿seguirás mirando hacia otro lado o aceptarás lo que ya es imposible de negar? Porque la señal que nadie quiso ver ahora resuena en todo el mundo, y su voz no podrá ser silenciada. El espejo del presente. Cuando se habla de profecías, muchas personas piensan en imágenes distantes, en símbolos incomprensibles o en eventos tan remotos que parecen no tener relación con la vida actual. Sin embargo, lo inquietante de esta profecía oculta es que funciona como un espejo. Al mirarla, no vemos únicamente un relato antiguo, sino un reflejo nítido de lo que ocurre en nuestro presente. Cada palabra escrita hace miles de años parece describir con precisión quirúrgica el escenario que se despliega frente a nosotros. La primera reacción al reconocerlo es desconcierto. ¿Cómo puede ser que un texto redactado en un contexto tan distinto pueda encajar con exactitud en la era digital, en un mundo globalizado, en sociedades regidas por la tecnología y dominadas por ideologías que avanzan con fuerza? La única respuesta posible es que aquel que inspiró esas palabras trasciende el tiempo. No son simples predicciones, son revelaciones dadas por quien conoce el principio y el fin. Y es por eso que al leer la profecía hoy, tenemos la sensación de estar viendo un espejo que refleja nuestra realidad inmediata. Al mirar ese espejo, descubrimos que los movimientos políticos no son meras coincidencias, que las alianzas estratégicas entre naciones cumplen un patrón antiguo, que las crisis financieras obedecen a un proceso anticipado y que incluso el avance tecnológico, que muchos celebran como triunfo de la inteligencia humana, ya había sido señalado en la palabra. Nada de lo que vivimos ocurre al azar. Todo parece encajar dentro de un diseño que fue descrito con siglos de anticipación. Lo más perturbador de este espejo profético es que no solo refleja lo externo, lo que sucede en los gobiernos o en las naciones, sino también lo interno. Revela el corazón de la sociedad, la decadencia moral, la pérdida de valores, la exaltación del ego, la indiferencia ante lo espiritual. Todo eso está escrito en la profecía como característica de la generación que viviría el cumplimiento final. Y, al mirarnos en ese espejo, debemos reconocer que esa generación es la nuestra. Lo que está descrito en el texto sagrado se refleja con exactitud en la manera en que hoy pensamos, actuamos y nos relacionamos como humanidad. Este espejo no miente. Nos muestra lo que somos y nos obliga a ver lo que no queremos aceptar. La profecía revela que la sociedad actual se ha convertido en la imagen perfecta de lo que fue anunciado. Y aunque muchos intentan negarlo, la realidad no puede ser escondida. Basta observar los titulares, escuchar los debates públicos, analizar los cambios culturales y tecnológicos para darse cuenta de que la escritura se está cumpliendo en tiempo real. Lo inquietante es que este espejo no solo refleja, también advierte. No es un retrato estático, es un recordatorio vivo de que la historia avanza hacia un desenlace inevitable. Y cada vez que vemos ese reflejo en los sucesos actuales, deberíamos entender que no se trata de un simple paralelismo, sino de una confirmación. El presente es la prueba de que lo anunciado ya está en marcha, y quien quiera ignorarlo lo hace a su propio riesgo. El espejo del presente nos confronta con una verdad incómoda. No podemos seguir viviendo como si las profecías fueran historias del pasado. Son realidades de hoy, reflejos de nuestro mundo, señales claras de que estamos en medio de un proceso anunciado con anticipación divina. Y la pregunta que este espejo nos obliga a hacer es directa. Al ver reflejada tu vida y tu generación en la profecía, ¿qué harás con esa revelación? Porque ignorarla
no cambia el reflejo, solo retrasa tu preparación. La tecnología como clave del misterio. Durante siglos, las profecías parecían hablar en un lenguaje incomprensible. Había descripciones de sistemas de control, de comunicación instantánea, de imposiciones que abarcaban a toda la humanidad. Para quienes vivieron en tiempos antiguos, esas palabras no tenían ningún referente tangible. Pero hoy, con el avance de la tecnología, esas visiones adquieren un realismo inquietante. Lo que antes parecía imposible se ha convertido en parte cotidiana de nuestra existencia. Y es precisamente aquí donde la tecnología se levanta como una de las claves que permiten descifrar este misterio. Mira a tu alrededor. Nunca antes la humanidad estuvo tan interconectada. Un mensaje puede dar la vuelta al mundo en segundos. Un algoritmo puede controlar la información que recibimos. Un sistema digital puede determinar lo que compramos, lo que vemos e incluso lo que pensamos. Lo que parecía fantasía en los tiempos de los profetas hoy es un hecho irrefutable. Y la profecía, que hablaba de un poder capaz de marcar, vigilar y condicionar la vida de cada individuo, encuentra en la tecnología moderna el instrumento perfecto para cumplirse. No se trata solo del Internet o de las redes sociales. El avance de la inteligencia artificial, el desarrollo de sistemas de reconocimiento biométrico, la digitalización de la economía y la dependencia absoluta de dispositivos electrónicos son señales claras de que el terreno está preparado para el cumplimiento literal de lo que fue escrito. El mundo entero está siendo moldeado hacia un modelo donde el control total ya no es un concepto lejano, sino una posibilidad inmediata. Y en este punto, la profecía y la tecnología se encuentran de manera sorprendente. El detalle más impactante es que este control no se impone de manera violenta, sino seductora. Nadie obligó a la humanidad a depender de los teléfonos inteligentes, a entregar voluntariamente datos personales, a vivir conectados a sistemas que registran cada movimiento. Todo ocurrió con suavidad, casi como una trampa invisible. Y al mirar el resultado, comprendemos que lo que parecía progreso inocente se ha convertido en la red perfecta para el cumplimiento profético. La tecnología, presentada como aliada del hombre, se transforma en la herramienta ideal para someterlo. Al observar esta realidad, no podemos evitar recordar las palabras de la Escritura. ¿Cómo sería posible en la antigüedad controlar el comercio mundial, restringir la compra y la venta, imponer una marca o un sistema universal? Para ellos era impensable. Para nosotros, es una opción que ya está sobre la mesa. Con las monedas digitales en desarrollo, con la vigilancia global en aumento y con la centralización de la información en manos de unos pocos, la profecía ya no parece un lenguaje enigmático, sino una descripción exacta del presente. La tecnología como clave del misterio no es un accidente, es parte del diseño. Cada avance, cada innovación, cada nuevo sistema encaja en el marco de lo anunciado hace siglos. Lo que para el mundo es simple evolución, para quien observa a la luz de la profecía es confirmación. Y lo más inquietante es que este proceso avanza sin freno, con la aceptación voluntaria de millones que no se dan cuenta de lo que está en juego. Ahora, la pregunta se vuelve inevitable. Si la tecnología ya ha creado el escenario perfecto para el cumplimiento de la profecía, ¿cuánto falta para que lo escrito se manifieste en su totalidad? Y, más aún, ¿estás preparado para vivir en un mundo donde lo anunciado ya no es futuro, sino una realidad que se despliega ante tus ojos? El misterio se está resolviendo, y la clave que lo abre es la tecnología que domina nuestra era. Alianzas inesperadas en la geopolítica. La historia humana siempre ha estado marcada por pactos y rupturas entre naciones, imperios que se unieron para conquistar, alianzas que nacieron de la conveniencia y tratados que buscaron mantener un frágil equilibrio mundial. Sin embargo, lo que estamos presenciando hoy trasciende la lógica tradicional de la política. Se están formando alianzas inesperadas, asociaciones que hace apenas unas décadas parecían imposibles. Y lo sorprendente es que esas mismas configuraciones ya estaban anticipadas en las páginas proféticas de la Biblia.
cuando los antiguos profetas hablaron de reinos que se unirían en los últimos tiempos, de coaliciones que desafiarían al mundo entero y de poderes que se levantarían con influencia global. Sus palabras parecían un acertijo. ¿Cómo podían pueblos tan distantes, con lenguas, culturas y creencias distintas, llegar a coordinarse con un propósito común? Para las generaciones pasadas, esa idea era absurda, pero para nosotros, que vivimos en un mundo globalizado, interconectado y movido por intereses estratégicos, la visión profética cobra pleno sentido. Hoy vemos cómo antiguos enemigos comienzan a tender puentes, cómo naciones rivales se acercan por conveniencia económica, militar o tecnológica, y cómo bloques regionales buscan fortalecer su poder en medio de un mundo en crisis. Estas alianzas no responden solo a intereses momentáneos, sino que parecen parte de un tablero mayor en el que cada movimiento cumple un diseño ya anunciado. Lo que para los analistas es un giro inesperado, para quien conoce las Escrituras, es una confirmación de que el escenario profético se está montando con exactitud. El detalle más intrigante es que estas alianzas no siempre nacen de afinidades reales, sino de la necesidad. Gobiernos que antes se rechazaban hoy se acercan porque la presión global los obliga, porque la dependencia económica los arrastra o porque una amenaza común los une. Y ese patrón coincide con lo descrito en la profecía. Reinos que se unirían no por amor, sino por conveniencia, formando un bloque frágil, una unión que parece fuerte, pero que en el fondo es débil. Exactamente como la imagen descrita en los sueños de Daniel, con pies de hierro y barro, poderosos pero divididos en su esencia. Lo impactante de estas alianzas inesperadas es que preparan el camino para la consolidación de un poder centralizado. Una autoridad que, aprovechando la debilidad de las naciones y la urgencia de la cooperación global, se levante como el referente supremo. La profecía lo describe con claridad: un gobierno que ejercerá dominio sobre pueblos y lenguas, un sistema que impondrá su voluntad más allá de las fronteras, y las alianzas actuales son el preludio perfecto para ese cumplimiento. Es cierto que cada generación ha visto pactos internacionales, pero nunca antes se había dado un escenario tan global, tan interdependiente, tan alineado con lo que la Biblia anticipó. La geopolítica ya no es un juego de bloques aislados, sino una red compleja donde los movimientos de una nación repercuten en todas las demás. Y en medio de esa red, vemos que las piezas proféticas comienzan a encajar de manera inquietante. Estas alianzas inesperadas no son simples acuerdos políticos, son señales. Señales de que el tiempo avanza, de que lo escrito se cumple, de que la historia está siendo guiada hacia un desenlace inevitable. Lo que para el mundo parece pragmatismo diplomático, para quien observa con ojos proféticos, es la confirmación de que los días anunciados están llegando. Y la gran pregunta que surge es, si ya vemos a las naciones moviéndose según lo anticipado, ¿qué tan cerca estamos del cumplimiento completo de lo que fue anunciado hace siglos? La naturaleza grita profecía. Desde el principio de la creación, la naturaleza ha sido un reflejo del poder de Dios. Los cielos cuentan su gloria y la tierra manifiesta su grandeza. Sin embargo, en las páginas proféticas de la Biblia también encontramos advertencias de que, en los tiempos finales, la naturaleza misma se levantaría como testigo del cumplimiento de lo anunciado. Señales en el cielo, desastres en la tierra, convulsiones en los mares, todo actuando como un eco que clama: el tiempo se está acabando. Y lo que estamos presenciando hoy es precisamente eso, la voz de la creación gritando que las palabras de la profecía se están cumpliendo. Nunca antes en la historia registrada se habían visto tantos fenómenos naturales extremos en tan poco tiempo. Terremotos en lugares inesperados, tormentas de magnitudes devastadoras, incendios forestales incontrolables, sequías prolongadas que transforman tierras fértiles en desiertos, lluvias torrenciales que arrasan ciudades enteras. Lo que antes parecía un evento aislado, ahora se ha convertido en una constante que golpea a todas las regiones del planeta. Y cada nuevo suceso, lejos de ser un simple accidente geológico o climático,
se convierte en una advertencia profética. La Escritura habló de un tiempo en que la tierra misma se tambalearía como un borracho, en que el sol se oscurecería, en que la luna daría señales y en que el mar rugiría con fuerza incontrolable. Para generaciones pasadas, estas palabras podían parecer exageraciones poéticas, pero para nosotros, que vivimos en una era donde las imágenes de huracanes devastando ciudades y volcanes, arrojando fuego, son transmitidas en vivo a todo el mundo, el cumplimiento es evidente. La naturaleza ya no guarda silencio. Se ha convertido en la trompeta que anuncia que los días proféticos se están desplegando. Lo más impactante es que la ciencia, en lugar de negar estos hechos, los confirma. Los expertos hablan de cambios climáticos irreversibles, de patrones meteorológicos alterados, de un planeta que parece gritar por alivio. Y aunque explican las causas con términos técnicos, lo que no logran comprender es que, detrás de esos fenómenos, se encuentra el cumplimiento exacto de lo que Dios anunció hace siglos. Lo que para ellos es calentamiento global, para la profecía es la creación misma gimiendo en dolores de parto, anticipando lo que está por venir. La naturaleza no solo refleja desastres, también revela señales celestiales que llaman la atención del mundo entero. Eclipses que marcan momentos históricos, alineaciones planetarias poco comunes, fenómenos luminosos en los cielos que desconciertan a los científicos. Cada uno de ellos se convierte en una voz que recuerda lo dicho por Jesús. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de naciones perplejas por el bramido del mar y de las olas. No se trata de poesía antigua, se trata de realidades actuales que la humanidad está presenciando con asombro y temor. La pregunta que surge es inevitable. ¿Por qué la naturaleza está actuando de esta manera justo en nuestra generación? ¿Por qué estos cambios tan dramáticos no ocurrieron antes con la misma intensidad? La respuesta está en el plan divino. Dios anunció que en los tiempos finales, incluso la creación sería un testigo silencioso que levantaría su voz para despertar a los que duermen. Y hoy, cada temblor, cada tormenta, cada catástrofe es como un campanazo que llama a reconocer que no estamos viviendo tiempos ordinarios. La naturaleza grita profecía porque ya no puede ser ignorada. No son señales inventadas ni teorías sin fundamento. Son hechos palpables que todos pueden ver y que cumplen con exactitud lo escrito en las páginas de la Biblia. Y frente a este grito de la creación, cada uno debe decidir si seguirá interpretando lo que ocurre como simples accidentes de la historia o si tendrá el valor de aceptar que estamos en medio del cumplimiento de lo anunciado. Lo cierto es que la tierra ya no calla y su voz es clara. Lo que fue escrito se está manifestando hoy. La economía del fin. Uno de los aspectos más inquietantes de las profecías bíblicas es su precisión al hablar de un sistema económico global que condicionaría la vida de todos los seres humanos. Durante siglos, estas palabras parecían un enigma imposible de descifrar. ¿Cómo podría alguien controlar la compra y la venta de millones de personas en todos los rincones del planeta? Para las generaciones pasadas, esa idea sonaba absurda. Pero para nosotros, que vivimos en un mundo dominado por la economía digital, las criptomonedas, los sistemas de pago electrónicos y la vigilancia financiera, la profecía ya no es un misterio, es una advertencia que comienza a materializarse. El dinero, que alguna vez fue simple intercambio de objetos, se ha convertido en una herramienta de poder. Los gobiernos, los bancos y las grandes corporaciones no solo controlan las transacciones, sino que vigilan cada movimiento económico de la población. Cada compra, cada transferencia, cada ahorro queda registrado en bases de datos globales. Y este nivel de control es exactamente lo que la Biblia anticipó cuando habló de un tiempo en que nadie podría comprar ni vender sin estar bajo un sistema específico. El detalle más revelador es que este sistema económico no llega como una imposición forzada, sino como una solución atractiva. Se presenta como progreso, como modernización, como seguridad. La eliminación del dinero físico promete comodidad y protección contra el crimen, pero al mismo tiempo
encierra a la humanidad en una red invisible de control absoluto. De manera sutil, se prepara el camino para que lo que parecía imposible se convierta en práctica común. Hoy podemos ver cómo las naciones avanzan hacia monedas digitales controladas por los bancos centrales. El efectivo desaparece lentamente, reemplazado por tarjetas, aplicaciones y sistemas de pago biométrico. Y aunque para muchos esto es solo modernidad, quienes conocen las profecías reconocen que se trata de pasos firmes hacia el cumplimiento de lo anunciado. Porque cuando todo el dinero del mundo sea digital, bastará con un decreto para que cualquier persona quede fuera del sistema. Y en ese momento, las palabras de la Escritura cobrarán vida con una precisión aterradora. La economía del fin no se limita al dinero. También incluye la concentración del poder en manos de unos pocos. Nunca antes en la historia la riqueza del mundo estuvo tan centralizada. Un pequeño grupo de corporaciones controla la producción, la tecnología y los mercados internacionales. Y esta concentración cumple con el patrón profético de un sistema que ejercerá dominio sobre pueblos, naciones y lenguas, no por la espada, sino por el poder económico. Lo que las armas no logran, lo consigue el dinero. Y ese es el escenario exacto que la profecía describió. Lo más inquietante es que millones de personas participan voluntariamente en este sistema sin cuestionarlo. La comodidad de un pago rápido, la seguridad de una transacción digital, la facilidad de no depender de billetes los hace ceder su libertad sin darse cuenta. Pero al observarlo a la luz de la Biblia, entendemos que este aparente avance es, en realidad, la preparación para una esclavitud global. El control económico se convierte en la herramienta más poderosa para someter a la humanidad. La economía del fin no es una posibilidad futura, es una realidad en construcción. Cada cambio financiero, cada innovación tecnológica, cada paso hacia la digitalización total, nos acerca más al cumplimiento pleno de la profecía. Y al ver este panorama, surge una pregunta inevitable. ¿Qué harás cuando este sistema ya no sea una opción, sino una obligación? Porque lo que antes parecía ciencia ficción, hoy se está desarrollando frente a nuestros ojos. Y cuando ese día llegue, el mundo entenderá que lo que estaba escrito no era un símbolo, era un anuncio. El lenguaje oculto del profeta. Los profetas no escribieron sus visiones en un lenguaje directo y evidente, sino en palabras cargadas de símbolos, metáforas y figuras que parecían enigmáticas. Muchos lectores a lo largo de los siglos se preguntaron por qué razón Dios decidió comunicar verdades tan importantes de manera tan velada. La respuesta es clara: no todas las generaciones estaban destinadas a comprenderlas. Solo aquellos que vivirían el cumplimiento podrían reconocer que lo que parecía misterio era, en realidad, una descripción exacta de la realidad que tendrían frente a sus ojos. El lenguaje oculto del profeta era un código, un mensaje protegido para que no pudiera ser adulterado ni desechado antes de tiempo. Cuando hablaba de bestias con múltiples cabezas, de cuernos que se levantaban, de marcas que se impondrían, de imágenes que hablaban y de reinos que controlaban multitudes, no lo hacía como un poeta improvisando metáforas, sino como un testigo de visiones que desbordaban su propia comprensión. Él escribía lo que veía, aunque no pudiera explicarlo en los términos de su época. Y eso, lo que para él era misterio, para nosotros es claridad. Imagina a un hombre que vivió hace más de 2000 años, describiendo algo tan cotidiano para nosotros como un satélite, un avión, una red de comunicación global o un sistema digital que conecta al mundo entero. No tenía palabras para explicar aquello, por lo que debía recurrir a símbolos, a comparaciones con animales, con metales, con figuras que pudieran transmitir una idea sin precisar la forma exacta. Y así, lo que parecía literatura fantástica se convirtió en un mapa profético que solo hoy podemos descifrar con precisión. El poder del lenguaje oculto es que, a pesar de su ambigüedad, permanece intacto. Si los profetas hubieran escrito con términos tecnológicos, su mensaje habría caducado con el tiempo. Pero al usar símbolos, las visiones se mantuvieron vigentes,
listas para ser entendidas cuando la historia alcanzara el punto exacto de su cumplimiento. Hoy, ese momento ha llegado. Lo que antes se leía como una imagen confusa, ahora se reconoce como una descripción literal de los sistemas políticos, tecnológicos y culturales que dominan el mundo moderno. Este lenguaje oculto también cumple una función espiritual. No todos quieren ver la verdad. No todos están dispuestos a aceptar que la Biblia tiene un mensaje actual. Por eso las profecías permanecieron como enigmas para quienes se acercaron con incredulidad. Solo aquellos que buscan con sinceridad, que observan con ojos atentos, pueden comprender lo que realmente está en juego. El lenguaje oculto actúa como un filtro, separando a los indiferentes de los vigilantes, a los que desprecian de los que valoran. Hoy, al leer esos textos proféticos, sentimos que las palabras saltan de la página con una fuerza renovada. Lo que antes era un acertijo, ahora es una revelación. Lo que parecía exagerado se ha convertido en una descripción exacta. Y lo que muchos descartaron como mito, ahora se muestra como una verdad contundente. El lenguaje oculto del profeta se ha transformado en la voz clara que grita en medio del siglo XXI. Todo lo que fue escrito se está cumpliendo. El misterio de esas visiones no está en su oscuridad, sino en nuestra disposición a interpretarlas a la luz del presente. Y una vez que se entiende este código, ya no hay forma de ignorar la realidad, porque cada símbolo, cada metáfora, cada imagen descrita en la profecía tiene hoy un equivalente directo en los sucesos que vivimos. Y la pregunta que surge es inevitable. ¿Tendrás el valor de aceptar lo que este lenguaje revela o preferirás seguir tratándolo como un mito literario? El profeta habló, su mensaje fue sellado, y hoy el sello está roto. Lo oculto se ha revelado, y el mundo debe decidir qué hará con esa revelación. Los vigilantes de la historia. Cuando pensamos en profetas como Daniel, Isaías o Juan, solemos imaginarlos como figuras lejanas, encerradas en un pasado remoto, ajenas a nuestra realidad. Sin embargo, sus escritos revelan algo asombroso. Ellos fueron testigos de visiones que no pertenecían a su tiempo, sino al nuestro. Es como si hubieran contemplado desde la distancia los eventos que nosotros presenciamos en las noticias cada día. Y aunque no comprendieron todo lo que vieron, dejaron registrado cada detalle, conscientes de que llegaría una generación capaz de interpretar lo que para ellos era incomprensible. Estos hombres se convirtieron en los vigilantes de la historia, no porque vivieran en nuestra era, sino porque contemplaron de antemano lo que sucedería en ella. Fueron testigos del escenario que hoy se despliega, espectadores de un guión divino que solo ahora revela su verdadero desenlace. Y al leer sus palabras, es imposible no sentir que sus ojos desde la eternidad nos observan como quienes finalmente están viviendo lo que ellos solo pudieron anticipar. Imagina a Daniel, un joven que en medio del exilio recibió visiones de reinos futuros, de poderes globales, de un tiempo en que la ciencia aumentaría y el conocimiento se multiplicaría. Para él, esas palabras eran desconcertantes, pero para nosotros, que vivimos en un mundo donde la información se duplica a cada instante y donde la tecnología domina cada aspecto de la vida, esas visiones son una fotografía exacta de nuestro presente. Lo que para él fue un misterio sellado, para nosotros es una descripción literal. O piensa en Juan en la isla de Patmos, escribiendo sobre bestias que dominaban a las naciones, sobre marcas que controlaban la economía, sobre señales en los cielos y en la tierra. ¿Cómo podía un hombre de su tiempo explicar lo que veía sin referencias modernas? Lo plasmó en símbolos, en figuras, en imágenes que parecían irreales. Y sin embargo, nosotros comprendemos con claridad lo que él quiso transmitir. La visión de Juan no era fantasía, era profecía. Y hoy, al mirarla, descubrimos que se ha convertido en realidad. Lo extraordinario es que estos vigilantes no solo dejaron escritos para advertirnos, sino para darnos certeza. Ellos demostraron que la historia no avanza sin rumbo. Cada palabra que registraron es una prueba de que Dios conoce el principio y el fin, que nada escapa a su control.
Su función no fue entenderlo todo, sino dejar un testimonio para quienes vivirían el cumplimiento. Y esa generación sin duda es la nuestra. Cuando observamos el mundo moderno y lo comparamos con sus visiones, no podemos evitar sentir que ellos nos están hablando directamente. Como si desde el pasado gritaran: lo que vimos es lo que ustedes están viviendo. Prepárense porque lo que sigue será aún más decisivo. Ellos vigilaron la historia desde lejos, nosotros la vivimos en carne propia. Y esa diferencia nos coloca frente a una responsabilidad mayor. Los vigilantes de la historia ya cumplieron su papel. Ellos escribieron lo que debían, sellaron el mensaje y lo entregaron a la eternidad. Ahora nos toca a nosotros decidir qué haremos con ese legado. Porque si su mirada fue testigo de nuestro tiempo, entonces nuestra mirada debe ser testigo de su cumplimiento. Y la pregunta inevitable es: ¿serás un simple espectador que ignora lo que está ocurriendo, o serás un vigilante en tu propia generación, consciente de que la profecía está viva y que tú eres parte de ella? La profecía y la sociedad moderna. Cada generación ha interpretado la Biblia según su propio contexto, pero nunca antes la distancia entre las palabras proféticas y la realidad social había sido tan estrecha como lo es hoy. Lo inquietante es que no hablamos de eventos aislados, sino de un patrón cultural y moral que refleja exactamente lo que fue anunciado en las Escrituras. La sociedad moderna no solo vive avances tecnológicos y cambios políticos, también manifiesta señales profundas en su forma de pensar, en sus valores y en su manera de relacionarse, y todas ellas coinciden con la descripción profética de los tiempos finales. La Biblia advirtió de un tiempo en que los hombres serían amantes de sí mismos, egoístas, desobedientes, ingratos, arrogantes, sin afecto natural, más inclinados al placer que a la verdad. ¿No es esa una radiografía perfecta de la cultura contemporánea? Hoy vivimos en una era en la que la exaltación del yo es la norma, en la que las redes sociales convierten la vanidad en virtud, en la que los valores eternos son rechazados en nombre de la modernidad, y donde la verdad ya no es absoluta, sino un concepto relativo que cada individuo adapta a su conveniencia. Lo que más sorprende es cómo estos cambios se han normalizado. Lo que en generaciones pasadas habría sido escándalo, hoy se presenta como progreso. Lo que antes se consideraba degradación moral, hoy se defiende como derecho. La cultura ha trastocado las definiciones, y en medio de esa confusión, la profecía se cumple con precisión, porque el deterioro moral y espiritual de la humanidad no es un accidente, es una de las señales más claras de que el tiempo señalado ha llegado. La sociedad moderna también refleja la advertencia sobre la indiferencia espiritual. Aunque el mundo habla constantemente de inclusión, tolerancia y paz, la verdad es que nunca antes la fe fue tan cuestionada, ridiculizada y marginada. Creer en las Escrituras es visto como fanatismo, defender principios bíblicos es considerado intolerancia, y hablar de profecía es motivo de burla. La profecía ya lo había anunciado. En los últimos días vendrían burladores, siguiendo sus propios deseos, negando la inminencia del cumplimiento. Y ese espíritu impregna cada rincón de la cultura actual. Pero no se trata solo de moralidad. La sociedad moderna también refleja la aceleración del conocimiento anunciada en el libro de Daniel. El aumento de la ciencia, la globalización de la información, la velocidad con que todo cambia, son características exclusivas de nuestra era. La humanidad se siente más poderosa que nunca, convencida de que su propio ingenio puede resolver cualquier desafío. Y sin embargo, en medio de ese orgullo, se encuentra más vulnerable, más frágil, más dependiente de sistemas que fácilmente pueden derrumbarse. Justo como lo describe la profecía, una generación que cree tener el control, mientras en realidad avanza hacia el cumplimiento de un destino que no puede evitar. La profecía y la sociedad moderna se cruzan en un punto decisivo. Lo que fue escrito no es una advertencia vaga, es una descripción exacta de nuestro tiempo. Y reconocerlo es un llamado a despertar, a dejar de ver los cambios culturales como meras modas pasajeras
y comprenderlos como señales del cumplimiento profético. Porque si la sociedad actual encarna lo que los profetas anunciaron, entonces no hay duda. Vivimos en la generación que fue marcada para presenciar el desenlace de la historia. El silencio de los escépticos. A lo largo de la historia, siempre han existido voces que ridiculizan las profecías bíblicas. Filósofos, políticos, pensadores y hasta líderes religiosos aseguraron que esos anuncios eran solo metáforas, que jamás debían tomarse de manera literal. Durante siglos, el escepticismo se disfrazó de sabiduría, convenciendo a muchos de que la profecía no tenía valor práctico, que era un lenguaje místico destinado únicamente a inspirar o a provocar miedo. Pero hoy, mientras los acontecimientos del mundo se alinean de manera exacta con lo que fue escrito hace miles de años, el silencio de los escépticos se hace cada vez más evidente. Ellos afirmaban que era imposible que existiera un sistema capaz de controlar la economía mundial, y sin embargo, hoy vemos cómo los pagos digitales, las monedas virtuales y las plataformas globales han creado ese escenario. Decían que la humanidad jamás permitiría una vigilancia masiva, pero ahora millones entregan voluntariamente sus datos, sus huellas digitales, sus rostros y hasta sus voces a sistemas que los registran en tiempo real. Negaban que las naciones pudieran unirse en bloques de poder capaces de dominar el planeta, y hoy somos testigos de alianzas internacionales que responden al patrón descrito en las Escrituras. Cada argumento de los escépticos se derrumba frente a la contundencia de los hechos. Lo más impactante no es que se equivocaran, sino que muchos de ellos, al ver el cumplimiento, prefieren guardar silencio. Ya no tienen explicaciones lógicas, ya no tienen argumentos sólidos para negar la profecía. Frente a lo evidente, solo queda callar. Y ese silencio es en sí mismo una confirmación. Porque la incredulidad siempre tuvo palabras, pero cuando la realidad se impone, las palabras desaparecen. La profecía no necesita defenderse, los hechos hablan por ella. Este silencio también cumple un propósito divino. El escepticismo fue permitido para probar la fe de quienes esperaban con paciencia. Fue la voz que desafiaba, que ponía en duda, que ridiculizaba. Pero el tiempo ha revelado quién tenía la razón. Los que confiaron en la palabra ahora ven cumplidas las señales. Los que la despreciaron se ven obligados a enfrentar una realidad que ya no pueden negar. El silencio de los escépticos es la evidencia más clara de que la profecía siempre tuvo la verdad de su lado. Pero no debemos confundir su silencio con aceptación. Muchos prefieren mirar hacia otro lado, fingir que nada ocurre, justificar los hechos con explicaciones superficiales. Porque admitir que la Biblia se cumple significaría reconocer que hay un Dios que gobierna la historia, que sus planes son inquebrantables y que la humanidad no tiene el control absoluto de su destino. Ese reconocimiento exige humildad, y la soberbia humana no está dispuesta a ceder tan fácilmente. El cumplimiento profético no depende de la aprobación de los escépticos, no necesita aplausos, no requiere consenso académico, no espera validación científica. La profecía se cumple porque fue pronunciada por la voz de Dios, y mientras más se materializa, más calladas se vuelven las voces que la despreciaron. El silencio de los escépticos es el eco de una derrota, la derrota del orgullo humano frente a la fidelidad de la palabra. Y en medio de este panorama, la pregunta es clara. ¿Seguirás el camino de los escépticos, que callan frente a lo evidente? ¿O abrirás tus ojos para reconocer lo que ya es imposible de negar? Porque el tiempo de la burla ha terminado, y la realidad profética ha comenzado a hablar por sí sola. Una advertencia para nuestra generación. Cada profecía en la Escritura tiene un propósito: advertir, despertar y preparar. No fue escrita para entretener la curiosidad ni para alimentar debates teóricos, sino para llamar a las generaciones a la reflexión y a la acción. Y lo que resulta innegable es que si vivimos en la era donde esas palabras están encontrando su cumplimiento, entonces la advertencia está dirigida directamente a nosotros. No es para un futuro lejano ni para un pueblo distante, es para nuestra generación.
Nunca antes hubo una sociedad con tanto acceso a la información, con tanta capacidad de conectar los hechos globales y compararlos con lo escrito. Nunca antes los seres humanos pudieron ver, en cuestión de segundos, lo que ocurre al otro lado del mundo y entender cómo esos sucesos se relacionan con el tablero profético. Esta oportunidad que tenemos no es casualidad, es responsabilidad, porque cuanto más entendemos, mayor es el peso de la decisión que debemos tomar. La advertencia de la profecía no es un simple recordatorio moral, es un grito de urgencia. Nos muestra que la historia no avanza al azar, que no estamos en un ciclo interminable de repeticiones, sino en una línea que avanza hacia un desenlace preciso. Cada guerra, cada crisis económica, cada fenómeno natural y cada cambio cultural no son fragmentos inconexos, son piezas que encajan en un rompecabezas anunciado, y ese rompecabezas revela que el final está más cerca de lo que la mayoría imagina. Lo inquietante es que la humanidad, en lugar de prestar atención, se ha acostumbrado a la indiferencia. Vivimos distraídos por el entretenimiento, atrapados en las urgencias cotidianas, anestesiados por la comodidad de un mundo digital que nos da la ilusión de control. Pero mientras tanto, las señales se multiplican y el tiempo se acorta. La profecía no espera, se cumple, y esa realidad convierte nuestra indiferencia en un peligro mortal. La advertencia también es personal. No basta con reconocer que el mundo está cambiando, que los hechos encajan con la Escritura, que las señales son evidentes. El mensaje va más allá. ¿Qué harás tú con esa información? ¿Seguirás viviendo como si nada ocurriera o despertarás a la urgencia de prepararte espiritualmente para lo que viene? Porque el cumplimiento de la profecía no solo señala el final de un sistema global, también anuncia el inicio de un juicio. Y en ese juicio no importará la riqueza, el poder o el conocimiento humano. Solo importará tu posición frente a la verdad de Dios. Nuestra generación ha recibido el privilegio y la responsabilidad de vivir en el tiempo donde las palabras selladas se están abriendo. Y ese privilegio es también una carga. No podemos alegar ignorancia, no podemos fingir que no lo sabíamos, no podemos escondernos detrás del escepticismo. La profecía está hablando con claridad y la advertencia es directa. El tiempo de gracia se acorta y la urgencia de decidir es ahora. Una advertencia para nuestra generación no es una amenaza, es una muestra de misericordia. Dios no sorprende al mundo sin antes enviar señales, no ejecuta su plan sin antes revelar lo que ocurrirá. Las señales están aquí, las profecías se cumplen y el llamado es claro. Despierta, entiende, actúa, porque lo que fue anunciado no se detendrá, y el desenlace se acerca a pasos firmes. Y si esta generación no presta atención, será la más sorprendida y la más responsable de todas. El desenlace. El misterio revelado. Cada palabra que hemos recorrido hasta aquí nos ha conducido a este punto decisivo. Las piezas del rompecabezas han ido encajando una a una. El texto olvidado en las Escrituras, el contexto profético silenciado, las señales ignoradas, los reflejos en la sociedad moderna, la tecnología que abre la puerta al control, las alianzas entre naciones, la voz de la naturaleza, la transformación de la economía, el lenguaje oculto de los profetas, la mirada de los vigilantes, la indiferencia cultural y el silencio de los escépticos. Todo converge en una conclusión inevitable. Lo que fue escrito está cumpliéndose en nuestra generación. El misterio ya no es un acertijo lejano, es una realidad que golpea con fuerza en nuestro presente. Este desenlace no es el final de la historia humana, sino el inicio de una nueva etapa. La profecía no se limita a describir desgracias ni a anunciar juicios, también revela la esperanza de un plan perfecto que avanza más allá del entendimiento humano. Cada señal que hoy vemos no es casualidad, es parte de un calendario divino que avanza hacia su cumplimiento definitivo. Y lo más impactante es que nosotros somos los testigos vivos de ese proceso. No es una historia que se contará en los libros del futuro, es la historia que estamos viviendo ahora mismo.
El misterio revelado nos deja frente a una verdad que no admite neutralidad. O lo reconoces y te preparas, o lo ignoras y quedas atrapado en la confusión de un mundo que se tambalea. La profecía nunca fue escrita para dejarnos indiferentes. Fue escrita para confrontarnos, para despertarnos, para obligarnos a decidir. Y esa decisión no puede postergarse. Porque cada día que pasa, cada acontecimiento global, cada cambio en la sociedad, es una confirmación de que el tiempo se acorta y de que el desenlace anunciado está más cerca. Muchos en el pasado desearon ver lo que nosotros vemos hoy. Profetas que escribieron sin entender, generaciones que leyeron sin comprender, hombres y mujeres que esperaron con fe, pero no alcanzaron a presenciar el cumplimiento. Nosotros somos la generación que contempla lo que ellos solo pudieron imaginar. Ese privilegio es también una responsabilidad enorme, porque si hemos recibido la revelación, entonces no podemos vivir como si no la conociéramos. El desenlace del misterio no es un capítulo más de la historia, es el punto de inflexión que divide el tiempo. La profecía, que por siglos estuvo sellada, ahora se abre ante nosotros con claridad sorprendente. Y su mensaje es contundente. El final del sistema humano está en marcha y el reino de Dios está a las puertas. Ese es el misterio revelado, esa es la verdad que ya no se puede callar. Y ahora, después de haber visto cada pieza encajar, la pregunta es directa y personal. ¿Qué harás con este conocimiento? Porque ignorarlo no cambiará los hechos, burlarte no detendrá su cumplimiento, aplazar la decisión no retrasará el reloj divino. El misterio está revelado, el desenlace ya comenzó, y tu respuesta definirá en qué lado de la historia quedarás cuando todo lo anunciado alcance su plenitud. ¿Serás parte de los que despiertan y se preparan, o de los que permanecen dormidos hasta que sea demasiado tarde? La decisión está en tus manos, pero el tiempo ya no lo está. El misterio ha dejado de ser secreto. El desenlace está aquí.